Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Rosado y voy a hacer la presentación oral del trabajo de fin de grado. Se trata de un diseño de intervención que pretende demostrar la eficacia de las terapias motivacionales en combinación con la terapia cognitivo-conductual para reducir o prevenir el consumo de sustancias en patología dual. Cuando hablamos de patología dual nos referimos a la comorbilidad de dos trastornos en un mismo sujeto, un trastorno psiquiátrico asociado a un trastorno por consumo de sustancias. La patología dual afecta al 60% de los sujetos diagnosticados de esquizofrenia y a un 11% de los que acuden a los centros de salud mental o a los centros de adicciones. La falta de conciencia de la enfermedad y la adherencia al tratamiento serían algunas de las características que dificultan la recuperación de los sujetos con esta patología. Este diseño pretende abordar el tratamiento en patología dual mediante terapias motivacionales en combinación con terapia cognitivo-conductual desde un modelo integrado que haga posible la intervención en los centros de rehabilitación psicosocial. La intervención de la patología dual en estos momentos se lleva a cabo por separado. Las psicosis se tratan en los centros de salud o en los centros de rehabilitación psicosocial y las adicciones en los centros de drogodependencias. Es por ello que los retos de futuro pasan por intervenir en conexión con los centros de salud mental y los centros de drogodependencias, también por formar a los profesionales de los diferentes dispositivos y en desarrollar técnicas de intervención que faciliten la rehabilitación, lo que supone un reto no solamente a nivel individual, sino también para los centros sanitarios o sistemas sanitarios. En este diseño nos vamos a centrar en este último reto, que es diseñar técnicas que combinen la terapia cognitivo-conductual y la terapia motivacional en la rehabilitación de la patología dual. La efectividad de las técnicas motivacionales va a depender de cómo se gestiona la motivación del usuario y cómo se integran los sistemas de atención. La intervención tendría que contemplar los estadios del cambio y la entrevista motivacional. En los procesos de cambio nos vamos a guiar por el modelo transteórico de cambio de Prochaska en sus diferentes fases. Y en la entrevista motivacional la vamos a entender como un estilo de asistencia directa centrada en el cliente con el objetivo de provocar un cambio en su comportamiento y ayudarle a explorar y a resolver sus ambivalencias. En cuanto a la revisión teórica de la terapia cognitivo-conductual, algunos estudios señalan que si hay algún tratamiento eficaz en los trastornos por adicciones, este sería el basado en este enfoque, que integra los principios derivados del comportamiento, de la teoría del comportamiento, de la teoría del aprendizaje social y de la terapia cognitiva mediante el desarrollo de estrategias dirigidas a aumentar el control personal que el individuo tiene sobre sí mismo. En la psicosis se enmarca dentro de los modelos de vulnerabilidad y estrés y aplica las mismas técnicas que aquellas que se utilizan en la ansiedad o en la depresión, pero adaptadas a las características de los pacientes. La intervención motivacional y los procesos de cambio, en combinación con la terapia cognitivo-conductual, se perfila como una de las estrategias tendentes a la reducción o prevención de la adicción en los enfermos psíquicos. Con este modelo se pretende cubrir todo el proceso de cambio, desde que una persona advierte su problema hasta que el problema deja de existir. Algunos estudios señalan la eficacia del tratamiento en un 100%, logrando la abstinencia en todos los pacientes en fase activa del tratamiento y a un mes de seguimiento, con controles de orina semanales negativos post-tratamiento. La motivación, como ya hemos comentado anteriormente, apunta a ser uno de los elementos principales a considerar en el porcentaje de recaídas y abandono del tratamiento, que sin embargo mejora considerablemente con la entrevista motivacional. Lo que se intenta con la entrevista motivacional es estimular su motivación
y facilitar su posicionamiento en relación a hábitos sanos, dando al cliente libertad de elección. Y se rige por el principio fundamental de que todo proceso de cambio tiene unos costes iniciales necesarios para alcanzar metas finales, ya que no es posible motivar si no se ve con claridad que existe un beneficio, ni se inicia un cambio si no se tiene claro que se puede abordar. Son varios los problemas en patología dual, como ya hemos señalado anteriormente, entre ellos la motivación para el cambio de conducta. Este trabajo se va a centrar en este problema que se pretende resolver mediante la intervención de las terapias motivacionales en combinación con la teoría cognitivo-conductual. Dada la escasa o nula conciencia de cualquiera de los trastornos en estos sujetos, es necesario conseguir su implicación en el tratamiento mediante una buena relación terapéutica, empoderando al cliente en su proceso de cambio. Para comparar la efectividad de la terapia nos vamos a marcar dos objetivos: mejorar la adherencia al tratamiento y reducir el consumo de sustancias. Las hipótesis que nos planteamos serían que la entrevista motivacional combinada con terapia cognitivo-conductual es una intervención efectiva para mejorar los resultados del tratamiento. Por otro lado, que combinar la entrevista motivacional con terapia cognitivo-conductual será más efectiva que la sola aplicación de terapia cognitivo-conductual. La metodología sería de la siguiente manera. La intervención la llevamos a cabo en un centro de rehabilitación psicosocial y el tratamiento tendrá una duración de 24 meses en los que vamos a aplicar instrumentos de medida al comienzo del tratamiento, a los 6, a los 16 y a los 24 meses, que coincide con el final del tratamiento. Lo realizamos en 3 fases. La fase de reclutamiento, con 30 usuarios repartidos en 2 grupos de forma aleatoria. En el primer grupo, con 15 usuarios, aplicamos la terapia cognitivo-conductual y al segundo grupo, de otros 15 usuarios, añadimos la entrevista motivacional. El estudio exige cumplir una serie de condiciones, como son que tengan todos ellos el mismo grado de disfunción cognitiva, para asegurar que el grupo sea homogéneo, también que sean voluntarios a participar, de manera que al comienzo de la intervención todos tengan en común el mismo punto de partida en cuanto a motivación y compromiso a participar en el estudio, que presenten patología dual y tengan presencia de dependencia a sustancias o hayan consumido en los últimos 2 meses. Y por último, que residan en pisos protegidos o residencias con supervisión. Como criterios de exclusión apuntamos la presencia de deterioro cognitivo severo, porque dificultaría el proceso, el abordaje terapéutico. Ya en la segunda fase, y antes de iniciar la intervención con los grupos, vamos a hacer una entrevista para informarles sobre el proceso, los objetivos del estudio, la duración del tratamiento, contar con su participación y su consentimiento firmado para participar en este estudio. En la tercera fase aplicaríamos los instrumentos de medida, como autorregistros de asistencia a las sesiones y de controles de abuso de sustancias, también la escala ONOS o la escala de desempeño psicosocial. Aplicaríamos el URICA, que es un cuestionario de evaluación del cambio de la Universidad de Rhode Island, o el sistema de evaluación global del uso de drogas en esquizofrenia. También se revisarían los registros de asistencias y ausencias para comprobar la tasa de abandonos o la adherencia al tratamiento en ambos grupos, y los resultados de los consumos y de controles de orina y sangre semanales. Y al finalizar el tratamiento revisamos de nuevo las medidas del comienzo de cada programa. La intervención se va a llevar a cabo en 5 sesiones semanales de 1 hora de duración. Así tendríamos en el grupo 1 usuarios con patología dual a los que aplicamos técnicas cognitivo-conductuales. En la primera sesión realizamos una actividad de psicoeducación, autoadministración de la medicación y prevención de recaídas. En la segunda, un entrenamiento en habilidades de autocontrol y manejo del estrés. En la tercera sesión, entrenamiento en habilidades sociales. En la cuarta, realizamos actividades de recuperación de déficit cognitivos
Y ya en la quinta y última sesión, actividades de ocio, especialmente aquellas que contienen ejercicio físico. En el grupo 2 estarían usuarios con las mismas características, trabajando las mismas actividades, solo que aquí vamos a añadir el componente motivacional en la primera sesión. Así que en la primera sesión realizaríamos una actividad de psicoeducación, autoadministración de la medicación y prevención de recaídas, a la que introducimos la entrevista motivacional, que es clave en el proceso terapéutico. Utilizaremos el modelo transteórico de Prochaska y Clemente, que nos va a ayudar a establecer en qué fase del proceso de cambio se encuentra el usuario en relación a la conciencia del problema, tanto en el trastorno adictivo como en el trastorno mental. Dependiendo del estadio de cambio en el que se encuentre, aplicaremos el tratamiento motivacional que haga posible avanzar en las diferentes etapas de cambio. Y en el resto de sesiones, hasta la quinta, se desarrollarían de la misma manera que para el grupo 1. Para obtener los resultados, aplicamos el TED-Student para muestras independientes para determinar si existen diferencias significativas en las variables dependientes entre ambos grupos a nivel preintervención. Y también comparamos entre el grupo pre- y post-intervención aquellas variables criterio utilizadas en cada momento de evaluación mediante el TED-Student para muestras relacionadas. Para observar lo que sucede entre grupos a través del tiempo y en diferentes momentos de evaluación, los datos se pueden someter a un análisis multivariable de varianza de medidas repetidas, donde se considere una covariable variable como puntuación inicial de cada una de las fases evaluadas, para corregir o ajustar posibles diferencias que se puedan observar entre los grupos. La confirmación de las hipótesis planteadas demostraría que la terapia motivacional, mediante la aplicación de terapia cognitivo-conductual combinada con la entrevista motivacional, es un excelente tratamiento para conseguir reducir la tasa de abandono y una mayor adherencia al tratamiento, o una reducción del consumo de sustancias en patología dual. Si los resultados del grupo 2 fueran mejores que los del grupo 1, se confirmaría la hipótesis de que una combinación de terapia cognitivo-conductual y entrevista motivacional es un método eficaz para reducir la tasa de abandono, una mayor adherencia al tratamiento y una reducción o prevención del consumo. En caso contrario, no se confirmaría la hipótesis y habría que considerar aspectos como igualar los grupos con base a aquellas variables consideradas importantes para solucionar un posible sesgo de selección cuando los grupos no son comparables y son una amenaza de validez interna, o tener en cuenta otras variables para valorar la efectividad de la intervención también a largo plazo, como son habilidades de afrontamiento, expectativas de autoeficacia o la motivación a iniciar un seguimiento periódico, orientando la intervención hacia la internalización de la motivación y el fortalecimiento de la autoeficacia. Algunas investigaciones señalan a la terapia motivacional combinada con la terapia cognitivo-conductual imprescindible para reducir el consumo, para una adherencia o para la prevención de recaídas. Indican que la internalización de la motivación es necesaria para avanzar en las distintas etapas de cambio del modelo transteórico y que no todas las intervenciones son eficaces ni están indicadas en cualquier punto del proceso de deshabituación. La terapia motivacional sería beneficiosa para los usuarios, también para las familias y la sociedad en general, porque redunda en menos hospitalizaciones, por lo tanto menor coste, también menor marginación social y mejores conductas disruptivas, así como menor carga emocional para las familias. En cualquier caso, hay que tener en cuenta el carácter descriptivo de este estudio, que afecta a la validez externa y que invita a ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones, así como el reducido número de la muestra, que aconseja replicarlo en un futuro con un mayor número de sujetos para poder generalizar los resultados. Y finaliza aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.